Bien, buenas noches compañeros. Vamos a empezar el desarrollo académico del tercer parcial, enfocándonos a partir de ahora en lo que es el estudio de los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales son un conjunto muy pero muy especializado de procedimientos que tienen su propia norma, tienen su jurisprudencia y tienen sus reglas muy particulares que es preciso manejar con mucho pero mucho detalle. Para este tercer parcial vamos a llevar 5 temas o 5 unidades que les permitan más o menos comprender en qué consisten y cómo se manejan estos procedimientos constitucionales. De hecho, el segundo parcial tuvo la finalidad de compenetrar o adentrar en ustedes el conocimiento de este tipo de procedimientos, pero en los más de los casos he podido percibir existe una falta de comprensión teórica de cómo se manejan este tipo de procedimientos que van a ver ustedes tienen reglas pero muy específicas que deben manejar. Así, este primer tema de los 5 que vamos a llevar a partir del día de hoy está dividido en 2 partes. Esta es la primera parte, luego tiene una segunda parte y básicamente el contenido que hemos precisado para esta primera parte está compuesto por estos 9 puntos que son los puntos básicos para empezar a comprender cómo es que funciona esto de la jurisdicción constitucional. Lo primero que hay que decir para un poco comprender este estudio es comprender de que estos procesos constitucionales se desarrollan dentro de lo que se conoce la jurisdicción constitucional en Bolivia. Esta jurisdicción constitucional tiene una historia, una suerte de historia muy particular y a la vez muy necesaria e importante de conocer, ya que a partir de esta historia de la jurisdicción constitucional uno va a comprender cómo se ha transformado el derecho en Bolivia. De hecho, cuando uno hace una historia de cómo se va consolidando esta jurisdicción, va a encontrar unos antecedentes muy remotos en las reformas del año 1931 y el año 1967. En estas dos constituciones pueden revisar ustedes, se incorporan en Bolivia dos acciones o procesos que van a ser los antecedentes más remotos para consolidar esta jurisdicción constitucional. En 1931 se incorpora el habeas corpus, que ahora se llama acción de libertad, que esencialmente es lo mismo, y el año 1967 se incorpora el amparo constitucional, que bueno, básicamente hasta el día de hoy, con algunas reformas de procedimiento, sigue siendo la misma acción de amparo conocida en 1967. Entonces, en este primer momento, esta primera fase de esta historia, se puede encontrar estos dos tiempos o dos hitos o dos momentos donde ya en Bolivia se incorporan acciones o procesos de rango constitucional y que eventualmente van a permitir ya con el paso del tiempo consolidar una jurisdicción propia especializada. Así llegamos al año 1994, que es una de las reformas constitucionales muy pero muy importantes que se dan en el país, y que básicamente en esta reforma del 94, si ustedes hacen un poco de memoria, de revisión, se da una reforma a la Constitución boliviana, donde entre otras cosas, además de crear, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, de crear el Consejo de la Judicatura, que ahora se llama Consejo de la Magistratura, se crea, entre otras cosas, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional que hoy en día todos conocen, en realidad nace en la reforma de 1994. Y que bueno, básicamente constituye o se constituye en el segundo momento, segundo tiempo, de mucha relevancia que permite consolidar ya de modo autónomo la jurisdicción constitucional. Ese es un segundo momento entonces vital para comprender de cómo se consolida esta jurisdicción constitucional. Y tercero, un tercer momento está dado por la Constitución Política del Estado hoy en día, la del año 2009, que podríamos decir es un tercer momento o un tercer tiempo de esta historia de la jurisdicción constitucional, porque es un tiempo en el cual se profundiza, se dinamiza, se amplía el horizonte de la jurisdicción constitucional.
no solo porque se crean nuevos derechos, se reconocen nuevas garantías, sino porque además, entre otras cosas que luego vamos a ir viendo, se fortalece este Tribunal Constitucional con, por ejemplo, la incorporación de dos acciones que antes no habían, como son la acción de cumplimiento y la acción popular. Empero, para ir comprendiendo cómo se construye, cómo se debe entender esta jurisdicción constitucional, debemos necesariamente concentrarnos en el segundo periodo de la reforma constitucional del año 1994. Esta reforma del 94 es muy pero muy importante porque por primera vez se crea a nivel constitucional un tribunal constitucional. ¿Qué significa? Que se crea un tribunal especializado para resolver, para dilucidar cuestiones, aspectos de relevancia constitucional. Este Tribunal Constitucional, que se crea el año 1994, en realidad empieza a funcionar de modo efectivo, empieza a ejercer jurisdicción, se dice, el 1 de junio de 1999. Es decir, pasan como 5 años desde su creación para que realmente este tribunal adquiera una constitución material, física, formal de esta jurisdicción especializada. Para que este tribunal funcione efectivamente, en ese tiempo se promulgó una ley, la primera ley del Tribunal Constitucional, que es la ley número 1836, que en realidad es una ley muy pero muy importante, porque es una ley que por primera vez va a consolidar, va a desarrollar, va a configurar la forma como se consolida, cómo se desarrolla esta jurisdicción constitucional, porque va a establecer principios, va a establecer plazos y va a establecer procedimientos específicos de cómo se tramitan lo que antes se llamaban los recursos constitucionales. Ahora se dice procesos, antes en algunos casos también se dice acciones, pero en resumidas cuentas esta ley 1836 va a ser la primera ley del Tribunal Constitucional que va a permitir desarrollar procedimentalmente las acciones como el amparo constitucional o por ejemplo el habeas corpus, entre otras acciones. Entonces esta ley 1836 va a venir a representar la primera ley existente en Bolivia de la jurisdicción constitucional, por ende ya una ley muy importante. Va a marcar una ruptura no solo en el entendimiento del derecho en Bolivia, sino además va a marcar un antes y un después en el desarrollo del derecho en nuestro país. ¿Por qué? Porque a partir de este artículo 44 venimos a decir de que la jurisprudencia, en este caso constitucional, es fuente directa del derecho, es fuente que obliga y vincula a las autoridades públicas del Estado. Por ende, la jurisprudencia constitucional no es referencial, no es simplemente auxiliar del derecho, sino que es fuente directa y aplicable del derecho. Entonces, con este nuevo sistema legal, con este nuevo sistema de jurisprudencia que incorpora el artículo 44, lo que se estaba diciendo es que las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional son sentencias que crean derecho, son sentencias que establecen reglas de entendimiento aplicables para toda la sociedad. Ese tema fue muy polémico porque usualmente dentro del derecho, el derecho romano, la tradición romanista del derecho en la cual hemos sido formados, se dice que la ley es la fuente del derecho y no la jurisprudencia. Se dice que la ley es la que define los derechos y solo la jurisprudencia se aplica como fuente auxiliar del derecho. En cambio, con esta ley 1836 se está diciendo lo contrario. Se está diciendo que en este caso las sentencias y la jurisprudencia constitucional tiene fuerza directa y aplicable, tiene fuerza de derecho. Por ende, ese solo tema así de específico ya constituye una ruptura con el orden jurídico nacional, al punto tal que esta reforma del artículo 44 hoy en día se encuentra vigente. ¿Dónde? Pueden revisar sus constituciones, es más, saquen sus constituciones y vean que el tenor de este artículo 44 básicamente está vigente en el artículo 203 de la Constitución.
El artículo 203 de la Constitución justamente dice que las sentencias del Tribunal Constitucional son sentencias que tienen carácter vinculante y obligatorio. Entonces, estas sentencias que dicta el Tribunal Constitucional son sentencias que tienen una especial importancia, tienen una especial relevancia, una especial validez, porque eventualmente estas sentencias son exigibles a todas las autoridades públicas del Estado. Es justamente a partir de esta reforma, de este artículo 44 de la ley 1836 y la creación del Tribunal Constitucional, que en Bolivia va a existir una suerte de constitucionalización de nuestra cultura jurídica. Es decir, se va a constitucionalizar todo lo que significa, digamos, el conocimiento, el andamiaje de la definición de derechos, porque eventualmente a partir de esta definición de derechos se tiene que eventualmente este derecho constitucional va a permitir pensar el derecho, pero en términos de constitucionalidad. Hoy en día vivimos un tercer momento o tiempo de esta jurisdicción, porque si algo se ha mantenido en el tiempo y de hecho se ha fortalecido, se ha profundizado, se ha, digamos, dimensionado de mayor manera, es justamente esta jurisdicción constitucional. No solo porque hay una nueva constitución que reconoce nuevos principios, nuevos valores, nuevos derechos. En el ámbito constitucional hay derechos de la niñez, hay derechos de las personas adultas mayores, de los discapacitados, de los derechos de cuarta generación y bueno, otro tipo de insumos también válidos, sino que además hay hoy en día nuevas acciones constitucionales. Se han creado, por ejemplo, acciones nuevas o procesos nuevos que antes no había. Por ejemplo, hay la acción de cumplimiento, que es una acción nueva, hay la acción popular en el artículo 135, o por ejemplo hay acciones de conflictos de competencias que de alguna forma han incorporado nuevos parámetros, nuevos procesos dentro de esta jurisdicción, además de que al día de hoy ya tenemos una nueva ley que es la actual ley de la justicia constitucional, que es la ley 254. De hecho, en la evolución de esta jurisdicción hay que puntualizar, han existido tres leyes: la ley 1836, que es la primera; la segunda, la ley 027, que es una ley, digamos, temporal, que tuvo vigencia cierto tiempo, y hoy en día la ley 254, que es la ley que está en vigencia. De hecho, esta ley 254 además se denomina como Código Procesal Constitucional, es decir, esta ley además tiene el denominativo de Código Procesal Constitucional, consolidando de esta manera la jurisdicción constitucional. Además de que eventualmente el Tribunal Constitucional se lo ratifica y se profundiza. Se dice que es plurinacional porque está compuesto además por magistrados de adscripción o corte indígena. Los magistrados son elegidos por voto popular y duran en el cargo por 6 años, antes era 10 años. Entonces, estas reformas del tercer momento, que es el día de hoy o la actualidad, digamos, están mostrando que esta jurisdicción, lejos de desaparecer, se ha fortalecido, se ha consolidado de modo contundente dentro el Estado plurinacional. Entonces, en Bolivia, en términos de jurisdicción, tenemos la jurisdicción ordinaria, tenemos la jurisdicción constitucional, tenemos la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena o campesina. Es decir, tenemos 4 ámbitos de jurisdicción claramente definidos, y son jurisdicciones que están existentes dentro del Estado de Bolivia. Vayamos entonces conociendo mucho más de cómo se configura esta jurisdicción constitucional. Esta jurisdicción constitucional, como ya les dije hace un momento, es una jurisdicción que nace en la reforma del año 1994. Es una jurisdicción que se profundiza con la reforma actual de la Constitución Política del Estado, y que básicamente podemos hacer una suerte de comparación en este cuadro que les propongo sobre cómo cambia y cómo evoluciona esta jurisdicción constitucional.
Antes teníamos una constitución, la del 94, con 234 artículos. Hoy tenemos una constitución, la del 2009, con 411 artículos, casi el doble. Teníamos una ley, la 1836, que es la primera ley del Tribunal Constitucional, una ley muy pero muy importante. Hoy en día básicamente hemos tenido estas dos leyes, básicamente está en vigencia la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, que desarrolla el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que antes era un tribunal que tenía una vigencia de 10 años, los magistrados eran electos por 10 años, se los elegía en Congreso, en el Parlamento. Hoy en día estos magistrados solo duran 6 años en el cargo, son elegidos por voto popular y tienen además una adscripción indígena. Haciendo un recuento, se puede también decir de que antes en la jurisdicción constitucional se conocían 13 tipos de procesos constitucionales. El amparo es uno de ellos, la acción de libertad es también otra, pero hay otros procesos que en realidad antes habían 13. Hoy en día son 19 procesos constitucionales, es decir, hay más procesos de los que antes teníamos. Y entre esos procesos se distingue entre lo que son acciones como el amparo, acción de libertad, por ejemplo, los recursos y las consultas, que en definitiva son procesos constitucionales. Entonces ustedes pueden ver en este cuadro comparativo, digamos, el fortalecimiento, la consolidación de esta jurisdicción constitucional con el paso del tiempo. De hecho, el Tribunal Constitucional de Bolivia es todo un tribunal consolidado de este modo, ¿no? Aquí tienen un organigrama donde hay una sala primera especializada, una sala segunda, una sala tercera, compuesta por magistrados, auxiliares, abogados relatores, abogados letrados, se dice, del Tribunal Constitucional. Hay una comisión de admisión, hay una presidencia que pone en funcionamiento todo lo que significa la jurisdicción constitucional. De hecho, estas salas van a ser las salas que hoy en día están en vigencia y que de alguna forma son las que resuelven en última instancia las acciones que uno interpone dentro de esta jurisdicción. Hay acciones que se pueden sí plantear directamente ante el Tribunal Constitucional, algunas, no todas, porque hay otras acciones que se las plantea regionalmente ante las salas constitucionales que hoy existen y que en revisión recién llegan a Sucre para que el Tribunal Constitucional resuelva, ¿no? Pero pueden ver ustedes, esto es una jurisdicción muy consolidada, muy desarrollada, hay personal especializado que permite sustanciar lo que se conoce como los procesos constitucionales. Cuando hablamos de procesos constitucionales, en realidad tenemos que decir, siguiendo al profesor Néstor Pedro Ságuez de Argentina, de que los procesos constitucionales son procesos que en última instancia son aquellos que buscan de alguna forma tutelar en última instancia la supremacía de la constitución política del Estado. De modo tal que estos procesos lo que persiguen en última instancia es proteger los derechos públicos subjetivos, los derechos fundamentales, y a partir de eso lograr que la Constitución sea efectivamente una norma aplicable dentro de la vida cotidiana de las personas. De modo tal que la Constitución no solo sea una norma referencial, lírica o teórica, sino que sea una norma materialmente aplicable. Y básicamente en este tipo de procesos, los procesos constitucionales, podemos encontrar tres partes que usualmente interactúan y que en resumidas cuentas están expuestas en este gráfico. El sujeto, el demandante, el ciudadano, que usualmente plantea la demanda contra una autoridad pública del Estado. De hecho, una esencia muy importante dentro de la jurisdicción constitucional pasa por comprender que las personas particulares son las que demandan a las autoridades públicas del Estado. Es decir, la tensión natural que se va a desatar, que se va a desarrollar en este tipo de procesos es justamente esa, una tensión entre sujeto particular y Estado, y autoridad del Estado. De hecho, estos procesos como el amparo, como la acción de libertad, la acción popular, por ejemplo, están básicamente pensados para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Y ese conflicto básicamente lo resuelve el juez constitucional. Pero, y es bueno esto aclarar, en vía de excepción, también es posible encontrar demandas
de persona particular a persona particular. Ya van a ver en el tema del amparo que efectivamente hay casos también donde se puede dar la situación de una demanda entre sujeto particular y a sujeto particular, no siempre con autoridad pública, pero esa es una excepción, ya que la regla está básicamente así determinada y así definida. ¿Qué es lo que hace este proceso constitucional? Bueno, básicamente estos procesos constitucionales, sea cualquiera de ellos que vayamos a ver, sea la acción de libertad, sea la acción popular, sea la acción de amparo, la acción de cumplimiento, lo que hacen en última instancia, como ya les dije, es ejercer control de constitucionalidad, es decir, controlar que la Constitución sea efectivamente la norma suprema del orden jurídico. Controlar que lo que dice la Constitución, que los derechos que declara la Constitución, que las garantías que reconoce la Constitución sean efectivamente derechos y garantías aplicables, exigibles, de material de aplicación en la vida cotidiana de las personas. De modo tal que estos procesos lo que buscan es controlar la regularidad de la vigencia de la Constitución política del Estado. Ahora bien, ¿cómo se ejerce este control de constitucionalidad? Básicamente en Bolivia hoy en día se reconocen 4 tipos o 4 modalidades de procesos constitucionales. Están las acciones de defensa, están los recursos constitucionales, están las consultas constitucionales y están las demandas de conflictos de competencia. Entre las acciones de defensa, que básicamente vamos a encargarnos de revisar en este tercer parcial, ya que son las de mayor aplicación cotidiana, podemos, por ejemplo, encontrar la acción de libertad, la acción de amparo, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, tanto concreta como abstracta, que son 2 tipos de acciones, como han visto ya algunos de los grupos, acciones muy específicas y además que cada una de ellas tiene sus propias reglas, ¿no? Pero también podemos encontrar recursos constitucionales como el recurso de nulidad, el recurso contra tributos, impuestos y tasas, el recurso contra resoluciones del órgano ejecutivo, y también podemos encontrar consultas constitucionales, como las consultas de constitucionalidad sobre proyectos de ley, sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas, sobre, por ejemplo, ratificación de tratados, sobre procedimientos de reforma a la Constitución, entre otras. Entonces, ustedes van a poder encontrar también este tipo de demandas que son también procesos constitucionales y que versan sobre temas muy pero muy específicos. De modo tal que, haciendo un resumen, digamos macro, final de los tipos de procesos que existen dentro de la jurisdicción constitucional, podemos clasificar de este modo también los procesos. Procesos destinados a vigilar y respetar la vigencia de los derechos fundamentales y derechos humanos. Básicamente encontramos todo lo que son las acciones de defensa que hemos visto hace un momento. Acciones o procesos destinadas a controlar el ejercicio adecuado de competencias dentro del ámbito público de las autoridades. Tenemos básicamente los recursos constitucionales y las demandas de conflictos de competencia. Y finalmente, las que ejercen un control de que las normas no se excedan en su aplicación y contenido, tenemos las consultas constitucionales. Entonces, bajo estos 3 ámbitos o dimensiones, también podemos agrupar o clasificar, dependiendo la finalidad y el objeto que persiguen, los procesos existentes en Bolivia, que básicamente son 19 procesos constitucionales destinados a ejercer control de constitucionalidad, ¿no? Básicamente conmigo lo que vamos a hacer es simplemente concentrarnos en esto que son las acciones de defensa de tercer parcial. Y claro, para llevar eso de modo adecuado requerimos una formación muy precisa en derecho constitucional en cuanto a principios, en cuanto a valores, en cuanto a deberes, en cuanto a derechos fundamentales, porque básicamente son los conceptos básicos, son los conceptos esenciales con los cuales trabajamos día a día en la jurisdicción constitucional, ¿no? Y que básicamente uno tiene que precisar muy bien su alcance y su comprensión. Tenemos que conocer toda la teoría básica
Constitución. Tenemos que manejar muy bien lo que significan los derechos fundamentales en Bolivia, en toda su evolución histórica, derechos de primera generación, derechos sociales de segunda, derechos de tercera generación o colectivos y los derechos de cuarta generación, que también precisan y tienen un alcance de protección muy específico, y que en resumidas cuentas nos exigen formados en lo que representa el buen manejo de la Constitución. Es decir, para manejar procesos constitucionales tenemos que tener mucha versación y además muy puntual del derecho constitucional y de la constitución política del Estado. Tenemos que comprender bien cómo se configura cada uno de los conceptos que están vigentes en la constitución política del Estado, ya que, como dice, por ejemplo, esta jurisprudencia, cada proceso constitucional tiene un objeto de protección muy específico. Es decir, el amparo protege un grupo de derechos, la acción de libertad protege otro grupo de derechos, la acción de protección de privacidad otro grupo distinto de derechos, de modo tal que no podemos mezclar, confundir los derechos que tienen acciones precisas para ser activadas y lograr su protección. Bueno, otro punto importante en esto de conocer la jurisdicción constitucional es el referido a los fallos o resoluciones dentro de esta jurisdicción. Y básicamente dentro de esta jurisdicción tenemos cuatro tipos de fallos que emite el Tribunal Constitucional. Perdón, tres tipos de fallos que emite el Tribunal Constitucional. Por un lado, los autos constitucionales, que son autos de simple procedimiento. Son autos que eventualmente permiten operativizar el proceso para admitir, rechazar, pedir se aclare, pedir se cumpla, pedir se subsanen algunos errores, se subsanen algunos aspectos formales, para resolver, por ejemplo, retiros de acción, desistimiento de acción, es decir, son resoluciones que permiten desarrollar el proceso constitucional. Hay otro tipo de resoluciones que son las declaraciones constitucionales, que son equiparables a las sentencias constitucionales. Pero con la salvedad de que las declaraciones constitucionales simplemente se emiten en casos de consultas constitucionales, es decir, cuando se activa un procedimiento de consulta ante el Tribunal Constitucional, la forma como resuelve el tribunal esa consulta es mediante una declaración constitucional, no mediante una sentencia, es mediante una declaración, así se denomina, aunque los efectos, aunque la estructura es idéntica a la de una sentencia constitucional. Y después tenemos, según el artículo 10 de la ley 254, tenemos las sentencias constitucionales, que son aquellas que se emiten para resolver en el fondo los demás procesos interpuestos en la jurisdicción constitucional. Por ejemplo, en acciones de defensa, por ejemplo, en recursos de nulidad, en recursos contra tributos, o por ejemplo, en demandas de conflictos de competencia. Cuando uno plantea uno de estos tipos de procesos, el tribunal en última instancia va a dictar una sentencia constitucional, que, como les digo, es lo mismo que una declaración, pero con la salvedad de que las declaraciones se emiten solo cuando se promueve una consulta constitucional. Entonces es bueno tener mucha claridad en estas precisiones, porque se van a encontrar en algún momento con algunas resoluciones que en el encabezado digan declaración y no digan sentencia, pero en el fondo básicamente son lo mismo. Tienen el mismo valor, tienen la misma estructura, solo que las declaraciones se emiten para resolver consultas constitucionales y las sentencias se emiten para resolver las acciones de defensa, las demandas de conflictos de competencia o los recursos que hemos identificado hace un momento atrás y que básicamente tienen efecto vinculante y además obligatorio. Y bueno, los autos, como ya les expliqué, simplemente son resoluciones de simple o mero procedimiento para dar operatividad, para operativizar los procedimientos al interior de la jurisdicción constitucional. En todo caso, van a ser las sentencias y van a ser las declaraciones, digamos los actos jurídicos, las resoluciones jurídicas que van a marcar una especial atención dentro de esta jurisdicción, porque son esas resoluciones
que tienen el alcance del artículo 203 de la Constitución. Es decir, son resoluciones vinculantes, obligatorias y además, digamos, exigibles como fuente directa del derecho al interior de los procesos o eventualmente dentro las funciones públicas en la gestión pública. Empero, para aplicar sentencias, vamos a ver en la segunda parte de esta unidad, hay un conjunto de reglas muy puntuales que tienen que conocer para aplicar una sentencia a un caso concreto. Es decir, no es aplicar ciegamente cualquier sentencia a cualquier caso, sino que hay reglas muy precisas que deben seguir para aplicar una sentencia